Hoy tenemos el gusto, el honor de, yo no sé cuántos, creo que todos aquí hemos escuchado predicar a Iván, perdón. ¿Y sabe qué? Es un joven, déjeme decirle que está en la iglesia desde muy pequeñito. Él llegó a la iglesia con su mamita desde muy pequeño. Y desde entonces que lo conocemos, él se ha mantenido firme y fiel hasta el día de hoy, guardando celosamente todo lo que él ha aprendido a lo largo de los años. Y siempre que Dios le permite, que nos permite tenerlo para compartir una palabra, siempre tiene una visión de un joven actual, ¿verdad? Trayéndonos una palabra de bendición. Así es de que le voy a pedir que le dé la gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por la vida de Iván. Gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, pues vamos a orar para disponernos a escuchar la palabra. Acompáñame en su lugar, incline su rostro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable en esta tarde. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Dios. Gracias porque eres tan bueno, tan misericordioso con nosotros, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú te establezcas en este lugar, que tu reino se establezca en este lugar, que tu Espíritu se mueva con libertad y con poder en cada corazón. Yo te pido que me des gracia, Dios, para compartir tu palabra, Señor, porque yo creo que es lo que tenías preparado para este día. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén. Y bueno, estas últimas semanas Dios ha puesto en mi corazón una palabra acerca de estar vigilantes, acerca de estar preparados, porque la Biblia dice que la vida cristiana es una lucha. Dice la palabra en Efesios: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice también en la carta de Pedro que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la vida cristiana es una lucha, ¿verdad? Es una batalla de todos los días. De todos los días yo depender del Señor, depender de Dios, de todos los días buscarlo a Él, de todos los días enfrentarme a ese enemigo que la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos, que es el enemigo de nuestras almas. Y el Señor nos invita, nos exhorta a que estemos preparados, a que estemos listos, a que seamos vigilantes, a que no durmamos. Y yo le puse a este tema, es una pregunta, ¿es pacto con el enemigo? Y quiero que veamos Josué capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 3, dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Verso 5: y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Ustedes conocen, ¿verdad?, que en el libro de Josué era el libro que habla de la conquista. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando llegues a la tierra de Canaán tienes que destruir a todas las naciones, todos los templos, todas las imágenes, no perdones nada, porque era un juicio que venía de parte de Dios. Era un juicio que Dios estaba poniendo, que estaba decretando sobre la tierra de Canaán. Y Josué y el pueblo de Israel tenían esa encomienda de destruir y de conquistar. Pero fíjense en el verso 5, dice: cuando los de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia.
O sea, como el enemigo dijo, no puedo enfrentarnos de frente, ¿verdad? Porque ya habían escuchado que Jericó y que Jai, Dios había destruido estas ciudades, habían sido conquistadas. Entonces los de Gabaón dijeron, de frente no los podemos atacar, ¿verdad? No los vamos a poder vencer. Y entonces dice la Biblia que usaron de la astucia y se disfrazaron como embajadores, dice en el verso 4. Usaron de astucia y se fingieron embajadores. Y en el verso 6 dice que vinieron con Josué y le mienten y le dicen, venimos de una tierra muy lejana, haz alianza con nosotros. Y la palabra alianza también puede ser sinónimo de pacto. Y los de Gabón dijeron, haz un pacto con nosotros, haz una alianza con nosotros. En el verso 14, allá adelante, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no, ¿qué dice, hermanos? Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y solo celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y ahí está la clave, que no consultaron a Dios. O sea, estas personas, estos enemigos se infiltraron con Josué, se disfrazaron, fingieron, los engañaron, y Josué y todos los líderes hicieron un pacto con esta nación pagana. Y yo reflexionaba porque esto es un enemigo físico, ¿verdad? Esto es un enemigo físico. El pueblo de Israel luchaba con un enemigo físico, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro enemigo? El primer punto es que nuestro enemigo es astuto. El enemigo nuestro, el enemigo de usted y de mí, es un enemigo astuto, que finge, que engaña. Y eso es lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 2:11 dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación significa, por aquí lo tengo anotado, dice, un plan elaborado en secreto con astucia, generalmente con la intención de causar daño. Un plan elaborado con astucia, generalmente para generar algún daño. Y dice la Biblia, no ignore las maquinaciones de Satanás, porque si nosotros le damos ventaja, dice, para que Satanás no gane ventaja en ustedes, ¿no? Porque si yo le abro una rendijita al enemigo, él se va a pasar y va a destruir, ¿verdad?, todo lo que más puede. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, ¿qué dice, hermanos? Se disfraza. ¿Se acuerdan de los de Gabaón? ¿Qué hicieron ellos? Se disfrazaron, ¿verdad? Se fingieron embajadores. Y Satanás es lo mismo, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el reino de Satanás, ¿verdad?, finge, ¿verdad?, engaña. El reino de Satanás aparenta algo que no es, ¿verdad? Aparenta algo que parece bueno, ¿verdad? Parece que es lindo, parece que es bueno, parece que es agradable, ¿verdad? Cuando Eva, dice la Biblia, que vio el fruto, dice que la Biblia que el fruto prohibido, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal, era agradable a la vista, ¿no? O sea, Satanás, pues, muy difícilmente se nos va a aparecer, ¿no?, pues con el trinche y con los cuernos y todo esto, ¿no? Por eso la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz y que sus siervos también como ministros de justicia. Y yo quiero en esta tarde, en este día, que nosotros podamos
reflexión de nuestra vida, que podamos examinar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa, algunas de nuestras prácticas, porque yo creo que algunos de nosotros le hemos abierto la puerta al enemigo, consciente o inconscientemente. Fíjense, ahí en 1 Corintios 10 quiero señalar algo que dice Pablo. Fíjense en estos versículos, hermanos. Dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es una pregunta. Pablo le está diciendo a la iglesia: los que están comiendo de lo sacrificado a los ídolos no están participando también en eso. No son partícipes del altar. Verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En esta cultura era muy común que pues la gente pagana pues tuviera dioses, tuviera templos, y la gente hacía sacrificios a sus dioses, a sus ídolos, que Pablo dice que son demonios, ¿verdad? Y ellos hacían sus fiestas, sus sacrificios, y parece ser que había gente que iba a esas fiestas, que iba a esas reuniones, y Pablo dice: es que cuando tú estás ahí, aunque tú digas, bueno, pues yo no adoro al ídolo ni nada, yo no me vine a comer, pero Pablo dice en el verso 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, en este texto yo puedo ver que a veces algo que parece inocente, que no tiene, pues ¿qué tiene de malo? Que decía la gente, ¿no? ¿Qué tiene de malo que vaya a comer, no, allá al templo de ese ídolo, no? Pero Pablo dice: cuando tú estás ahí comiendo, conviviendo, tú estás participando, ¿verdad? Y Pablo dice: no quiero, dice en el verso 20, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, en el verso 20. Y esa es la exhortación de esta tarde, hermanos, que examinemos nuestro corazón, que meditemos, que el Espíritu Santo hoy nos revele si de algo. Yo sé que ahorita esto pues es poco común, ¿no? O sea, ya no vemos que la gente sacrifica animales en la calle, o por lo menos aquí en nuestra cultura no. Pero ¿qué hay de otras cosas? ¿Qué hay de otras cosas que parecen inocentes y que nosotros participamos sabiendo o no sabiendo que no le agradan a Dios? Adelante, por favor. ¿Por qué es importante esto? Porque el pecado le da autoridad legal al enemigo para entrar a nuestra vida. Si yo le abro la puerta al enemigo, si yo dejo que el enemigo se infiltre, que el enemigo se meta, entonces el enemigo va a tener ese derecho legal para actuar en mi vida. No es que sea la voluntad de Dios, pero yo le doy ese permiso, le doy esa autoridad. Dice Lucas 4, está hablando de la tentación de Jesús. Fíjense lo que dice aquí, verso 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? La tentación. Jesús estaba en el desierto, vino Satanás a tentarlo y dice que lo lleva a un monte donde le mostró todos los reinos de la tierra. Verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado.
y a quien quiero la adoro. ¿Estará diciendo mentiras aquel diablo? No. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo y cuando vino Jesús a esta tierra, Él se le presentó y le dijo: te voy a dar todos los reinos de la tierra, todo el poder, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Verso 7, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Es decir que el diablo, ¿verdad?, actúa en este mundo, en esta tierra. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Es decir que Jesús vino acá a territorio enemigo, hermanos. Jesús le decía a la gente: si por el reino de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y Jesús decía en el Padre Nuestro: cuando oren, pidan que tu reino venga, que tu voluntad venga, porque vivimos en un mundo, tristemente, un mundo caído, un mundo bajo la maldición del pecado, un mundo donde Satanás actúa. Y si nosotros no estamos conectados con Dios y conectados con la palabra y con el Espíritu, algunos de nosotros tristemente seremos engañados, seremos vueltos atrás si no permanecemos firmes, conectados con Dios, ¿no? Entonces el enemigo, ¿por qué tenía esta autoridad? ¿Por qué tenía estos reinos? ¿Por qué tenía este poder? Bueno, porque la Biblia dice en Génesis que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Señoreen sobre la tierra, sojuzguen, multiplíquense, ¿no? Pero cuando ellos pecaron, ¿qué pasó, hermano? Le dio la entrada al enemigo. Y entonces pasa lo mismo hoy. Si el cristiano hoy está metido en prácticas incorrectas, consciente y inconscientemente, entonces le estamos dando la oportunidad para que el enemigo entre a nuestra vida y él la va a tomar. Adelante, por favor. Específicamente, Dios ponía en mi corazón hablar acerca de la brujería. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos esa palabra, pues pensamos, no sé, en una señora con un caldero, ¿verdad?, y un gato y un cuervo, una señora que vuela en una escoba. Pero el enemigo, como les decía, es mucho más sutil. Yo recordaba cuando preparé el tema que cuando yo entré a la universidad en el primer semestre, en una de las materias que llevábamos, pues un maestro nos llevó a ver un documental. Y bueno, pues estábamos ahí viendo, íbamos a ver el documental y se llamaba El Secreto, ¿no? El Secreto, la ley de la atracción. No sé si alguien haya escuchado de eso. Se vendieron muchos libros, muchos testimonios. Y hermanos, palabras más, palabras menos, pues era brujería. Lo que decían ahí era que si tú pues decretabas al universo y que las energías y que las vibras y cosas de estas, o sea, tú podías alcanzar todo lo que tú quisieras, ¿no? Que si tú te conectabas con el universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no es que yo lo buscara o mis compañeros, no, pues estábamos en una clase, ¿verdad? Y el maestro, pues yo no sé por qué nos quiso poner eso, ¿no? Y hasta nos recomendó el libro y nos dijo si funciona, etcétera, etcétera. O sea, así trabaja el enemigo. Repito, la brujería no solamente es eso que nos imaginamos, ¿no? La Biblia a veces menciona la adivinación, la hechicería, el espiritismo. Y yo quiero darles aquí una definición de brujería que encontré. Adelante, por favor. Dice el doctor Derek Prince, él era un ministro británico de muchos años, era catedrático de la Universidad de Oxford, y él dice que la brujería es buscar controlar y dominar a las personas o las circunstancias
por medio de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Buscar controlar o dominar a las personas o las circunstancias por medio de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Entonces vemos tantas cosas, ¿verdad? En las redes sociales, en la tele, ¿no? Que las cartas, que el horóscopo, que la astrología, tantas cosas donde la gente de alguna manera quiere controlar las circunstancias de su vida, ¿no? Quiere cambiar a las personas, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado esas cosas de los amarres, ¿no? O de mal de ojo, esas cosas que la gente busca y que la gente usa, ¿verdad? Que parece inocente, pero que abren puertas al enemigo. Primera de Samuel 15. Aquí Dios nos revela algo muy importante sobre este pecado de la brujería y la adivinación. Dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Era una exhortación al rey Saúl. Dios le dio una orden al rey Saúl y le dijo: vas a destruir este pueblo, vas a destruir todos, y él no obedeció. Él quería quedar bien con la gente, y él dice: bueno, es que aparté para hacer sacrificios. Y Samuel le dice: es mejor la obediencia que los sacrificios. Y luego hace una declaración muy importante. Dice: la adivinación es como pecado de rebelión. Porque lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, la brujería que busca, hermano, hacer nuestra propia voluntad, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Mi voluntad, ¿no? Y luego dice la obstinación. ¿Cómo es una persona obstinada, hermano? ¿Cómo es una persona obstinada? Que se tiene que hacer lo que esa persona diga, ¿no? Entonces, la brujería tiene que más que ver con pócimas y amuletos y cosas de esas, tiene que ver más con un problema de corazón. Porque los que buscan estas cosas, lo que quieren es controlar, quieren dominar, quieren que su voluntad se cumpla. Y luego en Samuel, en el capítulo que sigue, dice la Biblia que viene un espíritu humano de parte de Dios, ¿se acuerdan? Y Saúl dice en la Biblia que fue atormentado. ¿Y qué hizo para quitarse ese tormento? ¿Se acuerdan? Le dijo a sus siervos: búsquenme un músico, ¿no? No dijo: me voy a arrepentir, voy a buscar a Dios, no. Él dijo: búsquenme un músico, ¿no? Afortunadamente pues llegó David, pero otra vez ese espíritu de brujería, de controlar, de dominar, de hacer tu voluntad. Y luego en el 28, lo pueden leer ustedes en este mismo libro, en el capítulo 28, Saúl busca una bruja, ¿se acuerdan? O sea, cuando ya entró ese espíritu, ¿verdad? O sea, va como en una cadenita, ¿no? Y dice la Biblia que Saúl le dijo a sus siervos: búsquenme una mujer con espíritu de adivinación, ¿no? Una espiritista. Entonces, hermanos, esa es la brujería. Quiero leer otra vez: buscar, controlar y dominar a las personas o las circunstancias por medio de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Adelante, por favor. Este es el último punto, está un poquito extenso, pero ténganme paciencia. Dice: ¿cómo opera la brujería? Quiero darles 3 incisos. Inciso primero, inciso A. Como una obra de la carne, dice Gálatas 5, 19, 20. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías e enemistad. Bueno, hermanos, entonces la hechicería es algo que está ligado con nuestra carne. Les decía hace un momento que tiene que ver con un problema del corazón. Está en nuestra naturaleza caída. Por eso Jesús nos dice: toma tu cruz todos los días, niégate a ti mismo. Por eso Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, la hechicería se manifiesta como una obra de la carne. Yo les pregunto, hermanos, ¿un niño puede controlar o manipular a sus papás? ¿Verdad que sí se puede? Que un niño con el llanto, ¿verdad? Con los berrinches. Un esposo que quiera manipular o controlar a su esposa por medio de violencia, de palabras, de intimidación. O al revés, una mujer que quiera manipular a su esposo con chantaje, con lo que sea, ¿no? Está demostrado que un bebé a los pocos meses de nacido puede manipular con el llanto a sus papás. Porque eso es algo que está en la naturaleza caída, hermanos. Y yo lo decía hace un momento, la hechicería, la brujería, que quiere controlar, dominar, que las cosas se hagan como esa persona quiere, ¿no? Como Samuel decía, la obstinación, la rebelión, o sea, hacer nuestra propia voluntad. Inciso B. También como un poder espiritual sobrenatural. Hechos 16, yo creo que han conocido este pasaje. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, brujería, hechicería, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, ¿funciona o no funciona? Pues la Biblia dice que esta muchacha le daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Entonces yo digo que sí funciona, porque Satanás tiene un poder limitado, ¿verdad? Pero al final tiene un poder y puede darle cosas a la gente, ¿no? Como veíamos en Lucas, le dijo a Jesús: esto te lo doy, ¿no? Y tristemente hay gente que recibe las dádivas, entre comillas, de Satanás, pero no se dan cuenta que es una trampa, no se dan cuenta que el enemigo los está engañando, que los está llevando a una trampa que difícilmente van a poder salir. Entonces dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Adelante. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. No se peleó con la muchacha, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que le habló al espíritu y salió, ¿verdad? Por eso Efesios dice: su lucha no es contra sangre y carne. Pablo lo sabía y no se peleó con la muchacha, sino que reprendió al espíritu. Entonces, en este pasaje vemos cómo el enemigo, repito, tiene un poder limitado, pero al final tiene un poder, y que a muchas personas le funciona. Por eso hay tanta gente metida en esas cosas, ¿no? Yo aquí en la siguiente tengo una lista que no es exhaustiva, de algunas prácticas que muchas veces parecen inocentes, que parecen que no tienen ninguna cosa mala, porque entre comillas ayuda, pero el fondo es la brujería. Las terapias alternativas, el reiki, la acupuntura, la hipnosis,
la sanación energética, todas esas cosas que son pseudociencia, el ocultismo, lectura del tarot, adivinación, astrología, uso de cuarzos, péndulos, amuletos, el espiritismo, disciplinas orientales, práctica de yoga, meditación, tai chi, feng shui, artes marciales, o el anatema en nuestra casa, cuando traemos imágenes, libros, películas, símbolos que no le agradan al Señor. Y yo sé que algunas de estas cosas ustedes las conocen y a lo mejor conocen a alguien que lo practica. Yo, por ejemplo, meditaba en el yoga, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas donde tienen taller de yoga y a los niños se les enseña eso. Y pareciera que no tiene nada de malo, pero quiero leerles algo que aquí de mis notas. Dice, el yoga es una práctica espiritual hinduista. Y esto no lo digo yo, lo dice la antropóloga Izanami Martínez, que 15 años fue maestra de yoga y de meditación. 15 años, ¿no? Se convirtió a Cristo. Y ella dice, el yoga es una práctica espiritual hinduista. Las posturas o asanas están diseñadas para unirte con una entidad espiritual. Eso es lo que dice ella, ¿no? De hecho, la palabra yoga sorprendentemente significa unión o yugo. Entonces, fíjense, una persona que practica esto, la pregunta es ¿con quién se está uniendo? ¿No? ¿Con quién se quiere unir? ¿Con quién quiere tener un yugo, verdad? Y repito, son prácticas que a veces parece que no tienen nada de malo, pero en el fondo está el enemigo. Les cuento otra experiencia, hablando esto de la sanación energética y estas cosas. Hace ya varios años, una compañera de trabajo pues nos platicaba, ella era psicóloga, y nos decía que tenía una enfermedad crónica degenerativa y pues estaba muy afligida por esta enfermedad, y me platicaba y me decía, es que me dijeron que si voy a tal consultorio a que me hagan una operación espiritual me pueden ayudar con mi problema. Y ella me contaba que no quiero entrar en detalles, pero ella decía que pues la pusieron así como en un consultorio, en una camilla, y hubo un señor que ahí le hizo como unos ritos, unas oraciones, le pasó las manos, y ella decía, me curé, me sané. Y ella me decía, pero es que yo por mi profesión, porque les decía que era psicóloga, por mi profesión yo no debería creer en esto, pero pues en su necesidad fue. Y ella dice que le funcionó, ¿no? El enemigo se disfraza. El enemigo nos promete cosas, nos promete paz, nos promete gozo, pero lo único que hace es alejarnos de nuestro Dios, alejarnos del verdadero que puede darnos paz, gozo, el que nos puede dar descanso, el que nos puede dar el sueño. Él es el único. El último inciso, tristemente también la brujería se infiltra en las iglesias, hermano. Apocalipsis 2:14 está hablando Jesús a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Quién era Balaam, hermanos? Un brujo. La Biblia dice que lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Yo creo que ustedes se acuerdan. Era un brujo. Y Dios dice, tengo contra ustedes que retienen la doctrina de esta persona, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas
a los ídolos. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Pablo decía, los que participan de los ídolos están participando con los demonios y a cometer fornicación. Era una iglesia del Señor, ¿no? Y Jesús les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y una de esas cosas era el ocultismo. La siguiente. Apocalipsis 2:20, la iglesia de Teatira, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿quién era Jezabel? Era una mujer malvada que practicaba la brujería y el ocultismo, lo sabemos, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, otra vez los ídolos y los sacrificios. Y yo he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Entonces, tristemente también en las iglesias pueden infiltrarse personas, prácticas que no son de Dios, que no son del Espíritu Santo. Y eso no sé si me pueden ayudar con hablarles al grupo de alabanza, por favor. Y yo con esto no quiero, ya para ir cerrando, hermanos, no quiero que nadie acá se sienta condenado, juzgado, porque son cosas que son prácticas muy comunes, y el diablo es muy sutil, muy sutil. Y yo quiero que sigamos el consejo que viene en Josué, que dice que Josué no consultó a Jehová, pero nosotros sí. Que nosotros le preguntemos al Señor, ¿no? Que esta tarde le podamos preguntar al Señor y le podamos decir, Señor, ¿será que hay algo en mi casa, en mi corazón, hay algo donde yo le dé autoridad al enemigo? ¿Será que hay algo por ahí escondido? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar, el único que nos puede enseñar. El Señor está presto y está dispuesto a perdonarnos, a redimirnos, a querernos hacer libres de todas estas cosas. ¿Cuántos cristianos hay que se les dificulta orar, se les dificulta leer la Biblia, no pueden dormir en las noches, tienen pesadillas? ¿Será a lo mejor que le abrimos consciente e inconscientemente una puerta al enemigo? Quiero terminar con Colosenses, por favor. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús, juntamente con Él, perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Yo les decía hace un momento que si el enemigo tiene un derecho legal sobre nosotros, es como si tuviera un acta, ¿verdad? Es como si tuviera un papel, una orden de decir, yo tengo permiso de entrar a esta casa, de entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay una puerta abierta. Pero Jesús dice, la palabra de Dios dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Esa acta de los decretos ha sido cancelada, ha sido clavada en la cruz. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Arrepentirnos y romper con todo esto, y Jesús lo hará. Yo creo que nos pongamos en pie. Ok.
Yo quiero que oremos, que podamos tomar unos minutos para orar. El Señor está aquí. La cruz de Cristo es vigente y no hay nada que la obra de Jesús en la cruz no pueda romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos traiga revelación, que nos traiga convicción. A veces son cosas tan insignificantes, a lo mejor es una película, una serie, nuestras redes sociales, libros que tenemos en nuestra casa. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy nos dé revelación. Pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame si hay algo que estorba. Si yo le abrí consciente o inconscientemente la puerta al enemigo de alguna manera, pídale al Espíritu Santo revelación y Él le va a responder, Él le va a traer revelación. Si fueron a una práctica y quizá fue sin intención, con un brujo, con un adivino, y usted lo veía pues como un juego, decía yo no creo en eso, pero el enemigo tomó ventaja de eso. Y vamos a arrepentirnos, hermanos, vamos a arrepentirnos. Yo quiero que ore y se arrepiente, que confiese sus pecados delante de Dios. Padre, hoy, Señor, hemos escuchado tu palabra es verdad. Tú nos adviertes, Señor, tú nos dices, Señor, que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Padre, tú nos dices que estemos vigilantes, que seamos sobrios, Padre, que no ignoremos sus maquinaciones. Hoy nos arrepentimos, hoy, Señor, queremos ser libres del espíritu de brujería, del espíritu de ocultismo, del espíritu de manipulación y de control. Y yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Padre, Señor, si yo, Padre, con mis acciones, con mis actitudes, con mis palabras te he ofendido. Perdóname por intentar controlar a otros. Perdóname por intentar manipular y dominar a otros, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname por tener en mi vida, en mi casa, Señor, puertas abiertas al enemigo. Señor, perdóname, Señor. Padre, si yo consulté, Padre, cualquier cosa con lo oculto, Dios. Cualquier cosa, Señor, que tenga que ver con la brujería, con el ocultismo, con la hechicería. Señor, perdóname, Dios. Padre, si he visto series, películas, si me he metido a páginas, Dios, donde solo se glorifica el pecado. Dios, perdóname si he traído a mi casa, Señor, anatema. Perdóname, Señor, si he abierto las puertas de maldición sobre mi matrimonio o sobre mis hijos. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, límpianos, Señor. Límpianos de toda maldad. Siga orando, hermano. Siga orando si Dios le pone algo en el corazón, confiéselo. Si hay algo en su espíritu que Dios le está poniendo, entrégueselo al Señor. Entrégueselo a Él. Aleluya,
meditar en nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Está listo? Señor Jesús, yo reconozco tu señorío sobre